a Mamá en 3D. Hoy les tengo un invitado súper especial. Les voy a decir su currículum, es muy extenso, pero tengan paciencia, se los voy a decir rapidísimo. Y les quiero presentar a un doctor que es médico cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia por la Universidad de Anáhuac. Tiene un diplomado en salud materna y perinatal y también en alta dirección y gerencia de calidad de sistemas hospitalarios, máster en estudio y prevención de la violencia de género, diplomado en estrategias didácticas para el aprendizaje efectivo, coordinador y profesor titular en el diplomado en educación perinatal y formación de dulas, fundador del grupo médico Parto Natural, que está dedicado a la atención del nacimiento humanizado en práctica privada. Fue director del Hospital Materno Infantil y coordinador de Red No Oriente de Hospitales ISEM para la disminución de la mortalidad materno-perinatal. Bueno, es un doctor que además es mi doctor y se los presento con mucho gusto. Él es el doctor Cristian Meira. Doctor, pues muchas gracias por estar acá con nosotros, por tomarte unos minutos de tu tiempo. Sabemos que, de hecho, saben que esta entrevista iba a ser ayer, pero una mamá tuvo afortunadamente un parto exitoso, por lo que me dice el doctor, muy bonito. Así y pues así es tu vida, ¿verdad? Sí, así es mi vida, Erika. Dime, ¿cómo fue tu camino hacia el parto humanizado? O sea, ¿cuándo decidiste voy a ser doctor y luego voy a ser gineco-obstetra? ¿Cómo fue que lo decidiste? Bueno, lo voy a resumir un poco porque hay una historia. Mi padre es gineco-obstetra, entonces hubo cierta influencia ahí en cuanto a la carrera de medicina. Pero cuando yo había elegido medicina, yo me dije, no voy a estudiar ginecología y obstetricia de especialidad por todos los desvelos, porque veía que se la pasaba trabajando y porque no me gustaba más o menos como todo ese ambiente, me estaba perfilando más a algo quirúrgico. Y el internado que realicé en el estado de Chihuahua, ahí yo supongo que era una dula la que estaba acompañando a mi mamá, en ese entonces era el año 2000, y pues obviamente me dejó impactado ahí parte de la atención, pero no sabía muy bien qué estaba pasando y me gustó mucho los nacimientos, ¿no? Entonces cuando terminé la carrera de medicina, ahí sí ya me había perfilado hacia la especialidad y realicé la especialidad en el Hospital Santa Teresa, que ya no existe, después fue Médica Sur, que ya no existe tampoco. Y para mí ese fue el parteaguas del conocimiento en cuanto al parto respetado o el parto humanizado. Ahí sí conocí a una educadora, una dula, vi un parto en agua y fue impactante para mí el ver cómo obviamente había una vinculación de parte de todos los que estaban ahí, desde el obstetra, la mamá, la pareja, la dula, y hay muchas personas que no saben qué es una dula, ¿no? Pero esta figura de acompañamiento profesional, ¿no? Donde obviamente hay un sostén emocional muy importante, yo no sabía qué era, ¿no? Vi a esta dula conteniendo a la mamá, abrazándola, que tú dices, bueno, es su prima, hermana o su familiar, ¿por qué la está abrazando? ¿Por qué la acaricia? ¿Por qué le agarra el cabello? ¿Por qué le dice que sí vas a poder, ¿no? Y yo había visto partos en Chihuahua, pero no de ese tipo, o sea, fue un hospital privado, pero no de ese tipo, y la verdad es que me empezó a gustar muchísimo, ¿no? Y cuando vi la tina ahí del hospital, pues obviamente el primer pensamiento que se me vino fue, igual por mi ignorancia, se va a ahogar ese bebé. Entonces sí, así tal cual. Y pues no, obviamente no se ahogó, nació perfecto, había música, olía bonito la habitación, había luz tenue. Para quienes no lo sepan, generalmente en el parto en todo nuestro país, son salas de expulsión frías, con muchísima luz, varias personas ahí que están viendo, observando, no se presentan. Y es un acto muy íntimo de amor, pero es todo un acto médico totalmente, ¿no? Entonces cuando vi todo eso, había snacks, había chocolatitos, la mamá no tenía suero, estaba caminando, se movía, lloraba, luego se reía, platicaba. Fue algo que me impactó y desde ahí me enamoré obviamente en cuanto al parto respetado, parto humanizado. En ese entonces, en el año 2002, 2006, cuando hice la especialidad, ya se hablaba de parto respetado y parto humanizado, ya había un movimiento, ¿no? De hecho el movimiento tiene la raíz desde el año 1940, 45 aproximadamente. Pero eso no lo decían en la escuela. No, eso no. De hecho, no es. Digo, si tú buscas la historia del parto humanizado,
Ya desde la década de los 40, 50 ya había médicos sobre todo, que estaban levantando la mano preguntando por qué tanta intervención con la mujer en trabajo de parto, ¿no? Entonces, cuando ya pasan estas décadas, por supuesto que a mí ya me tocó la situación del parto respetado, parto humanizado y la violencia obstétrica. Yo prácticamente egresé, mi primer parto que tuve, siendo ya médico obstetra, fue un parto en agua, ¿no? Al mes de que había egresado, tuve mi primer parto en agua y fue hermoso, estaba un poco nervioso, pero como ya tienes toda la responsabilidad, fue muy bonito. Y bueno, tengo más de 600 partos en agua en mi experiencia y les puedo decir que es seguro, que es una muy buena opción, pero lamentablemente en ese sexenio que pasó, pues obviamente hubo un atraso en información en el sistema de salud y actualmente en México pues no se puede tener un parto en agua a nivel hospitalario, parto en casa, sí puedes tener un parto en agua. ¿Por qué crees que haya pasado eso, ¿no? De que de pronto dijeron parto en agua ya? Yo creo que sí tiene que ver con tabús, con ignorancia, sobre todo ignorancia de parte de las autoridades y de médicos, porque los estudios son más fuertes sobre la seguridad de parir en agua y que no están privilegiando la decisión de la mujer, no están valorando que obviamente ese dolor que pueden tener en el trabajo de parto o que necesitan el acompañamiento de una dula o que está una tina con agua, prefieren el uso de la tecnología de la epidural, la anestesia, que tiene lidocaína, que tiene fentanilo, no el de las calles de drogas, sino fentanilo grado médico, pero que si tú lees todo lo que puede tener de efectos contra una tina con agua caliente, o sea, dices, no inventes, ¿por qué están privilegiando esto cuando esto le va a dar mayor, natural, sí, ¿no? así es, más natural y va a dar una satisfacción totalmente a la mamá? Yo creo que ahí son políticas y falta poder y ganas de cambiar la forma de atender los nacimientos. ¿Y se necesita alguna certificación especial para hacer partos en agua? Lo ideal es que haya una preparación, y de la preparación que yo tomé en su momento con Bárbara Harper, que es una pionera del parto en agua a nivel mundial y reconocida, con más de 7,000 nacimientos en agua, es algo impresionante. Yo creo que es uno de los caminos y habrá otros más, que es con el aprendizaje propio. Realmente no es complicado tener un parto en agua. Están los criterios para seleccionar a la mamá que sí puede parir en agua y las contraindicaciones también para no hacerlo, ¿no? Yo creo que en ese punto no es tan complicado en ese sentido el poder tener médicos y médicas preparados para tener un parto en agua. Pero ya ni siquiera estamos en ese tema, o sea, ya lamentablemente no existe, no hay una posición oficial de COFEPRIS de no parto en agua, simplemente hablaban con los hospitales que sí tenían, los pocos que tenían en cada estado, la atención de parto en agua y ya no está permitido. Pero si tú me preguntas, ¿hay un documento científico, una investigación en torno a por qué no y las causas? Pues no hay artículos, los nuevos que tenemos a nivel internacional, ni siquiera se han analizado, no existe nada. Digamos que todo está basado en una opinión, ¿no? Exactamente. De alguien Así que es. se le ocurrió que estaba mal. Pero afortunadamente sí tenemos los partos humanizados. Entonces, si tu opción es en agua, pues puede ser en casa, ¿no? Y Así es. también, afortunadamente, no solamente es en agua, ¿no? Porque el parto humanizado no es parto en agua, o sea, son Así es. diferentes. Puede ser un parto sin agua, pero que sea humanizado. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, una cosa que yo quería aclarar, yo he visto que algunos dicen parto humanizado y algunos dicen parto respetado. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Cómo se dice? Sí, es lo mismo. Si tú me preguntas qué hay más en artículos médicos científicos sobre todo este tema, va hacia parto respetado, ¿no? Y parto humanizado, por supuesto que es más conocido, como que es más culturalmente en cuanto a la sociedad, ¿no? Se capta más rápidamente. Y la discusión está en cuanto al parto humanizado. ¿Por qué humanizado? Si no vamos a parir cabras, ¿no? O sea, se van por ese punto, ¿no? Pero no, el parto humanizado se le domina así porque tiene que ver con los valores humanos, ¿no? Con todos los amores que tenemos de amor, lealtad, cariño, la inteligencia. Si todo lo plasmamos y lo metemos en la atención de un parto, es eso lo que nos hace diferentes, ¿no? Tener nuestros valores como seres humanos. Por eso parto humanizado y por eso la humanización de la atención. Sí, o sea, eso ya es global. A un ser humano, ¿no? Así es, exactamente. No es como que sacas paquetes, ¿no? Lamentablemente así se sigue atendiendo, sí, como una fábrica. Sí, pero pues no, son bebitos, son mamás que así sienten. Es.
Es que fíjate que yo he escuchado con amigas, estoy en un grupo de Facebook de mamás, incluso mi misma madre, ¿no? O sea, me dicen cosas como, por ejemplo, mi mamá, ¿no? Yo le decía, oye, ¿cómo nací? ¿No? Y me dijo, no, pues cesárea, ¿no? Y yo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? ¿Que se complicó? ¿O qué pasó para que tuviera cesárea? Y un día me dijo, no, pues es que yo no dilataba, ¿no? Ya preguntándole más a fondo, me dice, fíjate que, pues el doctor me dijo, a tal fecha, si no ha nacido, pues ya programamos cesárea. No sé cuántas semanas tenía, ya no se acuerda. Pero me da así como un dato curioso que mi hermana y yo, con el mismo doctor, nacimos en miércoles por la tarde, ¿no? Entonces es como, ¿qué pasa aquí? ¿No? Y le digo, o sea, pero no, entonces tú no iniciaste un trabajo de parto. Me dice, pues no, es que yo llegué y me dijo, pues no tienes dilatación. Entonces, pues es cesárea. Yo dije, pues, bueno, por lo que yo sé ahora, pues hay que esperar un trabajo de parto o así, ¿no? O, por ejemplo, muchas mamás han dicho esto de la dilatación. Una pregunta que tengo es, ¿cuándo comienza la dilatación? ¿El día del parto? ¿Días antes? ¿Semanas antes? ¿Cuándo es que empieza realmente? Bueno, en cuanto a la dilatación cervical y ya el trabajo de parto es tal cual. Es decir, inicias con tus contracciones, actividad uterina, y ahí va a ocurrir la dilatación, el llamado también borramiento, que es adelgazamiento del cérvix, que forman parte del trabajo de parto. Pero ya que está en trabajo de parto. Es correcto, así es. Ah, porque, por ejemplo, yo veo muchas mamás que preguntaban en un grupo, que estoy de mamás, decían, ya estoy en la semana 37 o 38 y tengo uno de dilatación, o sea, decían, pero no tengo contracciones, ¿cómo acelero mi dilatación? Y yo así me quedaba como, eso es normal. Hay unas mamás que sí tienen dilatación, sobre todo cuando ya tuvieron un parto, entonces a veces el cérvix ya no está como en el primer embarazo, ¿no? Y sobre todo si tuvieron un parto previo. Y sí, efectivamente una mamá de 38 o 40 semanas puede ser que ya tenga uno de dilatación o que tenga cierta actividad uterina que no es trabajo de parto efectivo, pero que sí ha ocasionado que haya cierta dilatación del cérvix. Pero no quiere decir que ya va a empezar el parto. No. Para eso sí la actividad uterina es importante reconocerla y que sí te va a dar la pauta para que exista pues las dos fases del trabajo de parto. La fase latente, que va desde cero dilatación hasta los 5 centímetros de dilatación, y la fase activa, que ya son contracciones intensas, sabrosas, deliciosas, ricas, donde dolorosas, ya no vas pero sabrosas. no vas a sonreír como ahorita. Ya cada contracción te vas a quedar así como y ya vas a tener más de 6 centímetros de dilatación, que esa es la nueva definición en la fase activa, y en la cual obviamente la recomendación es que ya te vayas al hospital. ¿Y cómo puede una mamá distinguir que ya llegó a esa La intensidad de las contracciones sería uno. Por supuesto ya son mucho más intensas, la duración de más de 60 segundos y obviamente la periodicidad, es decir, cada vez están más pegaditas, cada 2, cada 3 minutos, son muy intensas, que ya algunas mamás ya no pueden hablar ni estar contando chistes, entonces esa parte nos ayuda a ubicar más o menos sin tener que ser un tacto vaginal, pero si la mamá no tiene preparación, no tiene información, no tomó curso, la pareja tampoco, pues obviamente con algunas contracciones que ya les molesten o les duelan, pues van a acudir a urgencias en un hospital público o privado, ¿no? Y entonces ahí es donde vienen las revisiones, la regresaron otra vez, que tenía 2 centímetros, que es una fase latente, que todavía falta, ¿no? Y las mamás comienzan a desesperarse, generar ansiedad, miedo de que esté bien su bebé, que los atiendan, y eso nos habla de que la preparación es muy importante, ¿no? Muchas mamás en nuestro país no tienen educación prenatal. ¿Qué significa esto? En Estados Unidos, en Europa, los cursos de preparación al parto es algo cultural. Estás embarazada, son pareja, vamos a nuestro curso. Y eso te va a dar información, seguridad, confianza. Generalmente lo imparten educadoras perinatales, que también son dulas, para acompañar el nacimiento. Y eso, por supuesto, que va a ayudar a que esa información, la mamá sepa qué es lo que va a pasar y tome decisiones y pueda disfrutar obviamente de su parto, ¿no? Y sí creo que eso es algo súper importante. Les voy a platicar que yo estaba aterrada cuando supe que de los partos y las cesáreas, yo no quería ninguna de las dos, solo quería que el bebé apareciera mágicamente. Y me metí a un curso justamente con una dula, Betty,
me metí a un curso padrísimo y de verdad, como dice el doctor, tomen su curso porque me abrió la mente, me abrió los ojos, me quitó todo mi estrés, yo ya llegué feliz, disfruté el parto, o sea, sí cambia mucho porque uno ya está informado y tienes las dudas antes de que ya estés ahí con el dolor. Entonces, ya cuando tienes el dolor ya lo sabes, ¿no? Entonces, pues sí, creo que eso es súper, súper, súper importante. También mira, hay muchas mamás que les dicen, ¿no? ¿A los cuántos centímetros les indujeron el parto? O sea, entonces, bueno, yo tengo dos dudas. Una, ¿qué sería la inducción del parto? Y si es necesario hacer ese procedimiento, porque muchas preguntaban, es que yo contestaban ahí, ¿no? A mí en tal hospital a los 4 centímetros, a mí tal a los 7, ¿no? Y entonces, digo, yo no soy doctora, pero esto de la inducción me suena a un procedimiento que no, o sea, no sé qué tan respetado sea eso, Okay. ¿no? Y si es necesario hacerlo. Bueno, inducción significa generar las contracciones uterinas en la mamá, es decir, producir la actividad uterina para que obviamente se lleve a cabo el trabajo de parto. Es decir, una mamá, si se le indica que tiene una inducción, tiene que haber obviamente una causa, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer la inducción en la mamá? Es decir, de 0 no hay contracciones, semana 40 va a haber una inducción. Y cuando comentan o hacen esos comentarios de tenía 3, 4 centímetros, ya no es una inducción, ya hay una actividad uterina que a lo mejor no es regular, perdón, y eso se llama conducción en la medicina, ¿no? En la obstetricia se llama conducir el trabajo de parto con oxitocina, con misoprostol, que es una prostaglandina, y que te va a generar obviamente la actividad uterina necesaria para la dilatación y el trabajo de parto. Algo muy importante, si no hay contracciones, no hay parto. Así. Entonces una inducción es de 0 y tiene que haber una indicación. Ahora, las cifras que tenemos, por qué hay inducciones, generalmente es para prevenir una complicación del embarazo o cuando hay una complicación ya en el embarazo. Ejemplo, una mamá que tiene hipertensión arterial, gestacional, y que después hizo una preeclampsia leve o preeclampsia sin criterios de severidad, que es una complicación del embarazo, y ya tiene semana 37, ahí está indicado hacer una inducción de parto, ¿no? Una mamá con diabetes gestacional, que está controlada, porque ya está llegando a arriba de la semana 40, ahí tienes otra indicación. Una mamá con hipotiroidismo, ahí tienes otra indicación. Mamá que se rompió en las membranas en semana 38, lleva 10 horas sin activarse el trabajo de parto, ahí tienes otra indicación. Ya existen los lineamientos y protocolos para saber cuándo hay que hacer una inducción de parto. Entonces, cuando tú me preguntas si es una intervención en cuanto a respetado o no, la respuesta sí es respetada, si hay consentimiento informado, explicación de la mamá de qué es lo que va a pasar en esa inducción y que sea real. En México hay un grave problema de cesáreas, ya ni siquiera hay inducciones de parto verdaderas. Es decir, ni siquiera se van por esa oportunidad de tener un parto. Una inducción es tener la oportunidad de tener un parto vaginal y que sea respetado. Pero si tú obviamente dices, no, la inducción no, nos vamos por una cesárea porque tienes diabetes gestacional, aunque esté controlada, esa mamá ya se perdió la oportunidad de parir a su bebé de una forma segura. Aclaro, las inducciones son seguras cuando hay una vigilancia y hay una indicación verdadera, ¿no? Entonces, si es una intervención y esta, si está con todo lo que ya comenté, pues obviamente es una atención respetada en ese sentido. Cuando no ocurre así y yo como obstetra decido por ustedes, decido por la mamá y no les explico y voy a hacer la inducción porque me conviene, para que me pueda ir a Cancún, para que me pueda ir a la playa, para que me pueda ir a descansar, porque me voy a ir a un evento familiar, etcétera, y no le digo a la mamá, esa es violencia obstétrica. Porque yo tomé la decisión por ti y voy a hacer una inducción que muy probablemente va a terminar en cesárea y ahí le voy a explicar el por qué. Entonces a mí no me importó tus deseos, tu fecha probada de parto, sino puse primero mis prioridades como persona. Las inducciones que tenemos en México, ocupa el 5º o 6º lugar a nivel mundial de cesáreas, pues son de chocolate. ¿Cuáles son las inducciones de chocolate? Que yo así le digo. Está bueno, ¿no? Que pues oye, ¿sabes qué, Erika? Vamos a hacer la inducción por tal situación, tal día, nos vemos a las 8 de la mañana, te pongo el medicamento, te explico que va a haber contracciones y que pues, tienes que dilatar, ¿no? Dilatar el cervix.
Y te reviso a las 2 horas y Erika, ¿sabes qué? Pues no dilataste, llevamos 2 horas aquí, no creo que vayas a dilatar, vamos a hacer la cesárea. Esa es una inducción de chocolate. Claro, no esperaron el proceso, ¿no? Es Así nada más es. como para decir sí, para que sea parto, Así pero... es. De hecho, tenemos ya artículos médicos de todo, ya teníamos investigaciones. ¿Cuánto tiempo hay que evaluar una inducción de parto? 10 o 12 horas más o menos, lo que el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y otros artículos recomiendan. Con misoprostol, con oxitocina que hayas elegido, la vía que tú hayas elegido, pero para que tú puedas decir, a ver, ¿qué va a pasar en esta inducción? El pronóstico de parto vaginal o no, son de 10 a 12 horas aproximadamente, verdaderas. Y ahí sí, para que veas una evaluación, oye, a las 10 horas tienes 4 centímetros de dilatación, vamos muy bien. Pero si tienes 1 centímetro o no está dilatando, porque al final una inducción estamos forzando al cérvix de la mamá a abrirse por imposición de todos, ¿no? El médico, la médica y la mamá. Entonces ahí consideramos ya que puede existir el intento de continuar o se abre la oportunidad de la cesárea. Yo mido inducciones muy largas, de 30 a 45 horas, y muy largas, muy desgastante para todos. Y se requiere mucho corazón ahí también, porque son contracciones intensas, paciencia, estar vigilando a la mamá, a bebé. Y hemos terminado en parto y también hemos terminado en cesáreas. Y actualmente yo ya no voy tan largo porque he visto el desgaste emocional de la mamá. Y cuando llegaba a hacer parto vaginal, pues todos, fue parto. Una inducción de 30 horas, ¿no? Pero a mamás que igual 30 horas tenemos en cesárea, pues la mamá ya agotada, oye, vamos a tener aquí una cesárea respetada, humanizada con tu bebé. Y ya nada, sí, aquí está tu bebé, y se dormía, se ¿no? muere, ¿no? Se dormida, sí. Entonces, en ese punto, pues ya sí he bajado obviamente las horas, los tiempos para que tome una mejor decisión en cuanto al disfrute y la energía, porque un bebé que nace, pues no le importó tus 30 horas o 20 horas de inducción, quiere la atención y quiere a mamá. Sí. Entonces, en México tenemos el problema de las cesáreas, regresando al punto de las inducciones, y te diría que eso no es tanto un tema en México, porque en primer lugar son las cesáreas. Y la estadística de la Secretaría de Salud ya nos reveló en el año 2023 que estamos en un 54% aproximadamente de cesáreas. Quiere decir que por primera vez en toda esta historia de la obstetricia en México son más las cesáreas que los partos vaginales en México. ¿Y cuánto se recomienda que fuera? OMS recomienda un 15%, 20% de cesáreas. Finlandia, Suecia, Suiza, Noruega están en un 18% de cesáreas. O sea, no entendemos por qué México 54%, que es el nacional, y a nivel privado 80% de cesáreas, 90% de cesáreas. O sea, es algo impactante tener esa cifra de cesáreas en nuestro país. Sí, porque también a veces pensamos que la violencia obstétrica o los partos no humanizados simplemente corresponden a las instituciones públicas, y no, o sea, en las privadas igual, porque a lo mejor no te tratan bonito, pero te llevan a la cesárea, no respetan tu decisión, y eso también está mal, ¿no? Porque a veces decimos, no, pero pues me trataron muy bien, ¿no? Sí, a nivel privado es el problema de la cesárea. Efectivamente, ahí no te van a insultar, no te van a humillar, no se van a burlar de ti, no van a ser sarcásticos, no te van a presionar como en un hospital público como el IMSS o el IMSS Bienestar. Ahí es diferente. ¿Por qué? Número uno, estás pagando un servicio de atención que lamentablemente en México se tiene que hacer porque nuestro sistema de salud está muy mal, ¿no? Y ahí están las cifras que no voy a explicar de cómo está tan mal nuestro sistema de salud. Y en obstetricia ha habido avance en ese sentido, pero no lo suficiente. O sea, a nivel privado tú pagas por ese servicio, eliges a tu médico, eliges a tu hospital, eliges a tu equipo. Pero no te van a estar violentando de esa manera con un hospital público. Y la otra gran diferencia es que tú en un hospital privado particular puede estar tu pareja, tu esposa, tu esposo puede estar ahí contigo. Sí. Tu familiar o ser querido, ¿no? Y entonces el que haya un equipo tuyo, ¿no? Un ser querido tuyo ahí de ¿por qué le está hablando así, doctora, doctor? Pues ahí hay un freno. En hospitales públicos la mujer está sola totalmente, vulnerable totalmente en ese sentido. Por lo cual la pareja se queda afuera en urgencias ahí, 3 de la mañana esperando toda la noche, no les dan informes, que es lo clásico, y sigue y persiste. Y la mujer está sola con una batita ahí semidesnuda, con las contracciones,
sin falta con falta, perdón, de información, sin tener obviamente el conocimiento adecuado de qué está pasando en su cuerpo y del trabajo de parto, y entonces vulnerable totalmente, ¿no? Y la presión del equipo médico es mucho mayor, es lo que ellos dicen, ahí viene la asimetría que yo comento, aquí está el médico, la médica, y aquí están ustedes. Yo sé más que tú, Erika. Tengo más de 10 años de estudios, tengo maestría. ¿Tú qué me vas a decir de cómo se atienden los nacimientos? O esto que he escuchado muchas mamás, ¿no? Pues si se muere el bebé, hace tu culpa, ¿no? Así es. O sea, de la mamá, ¿no? Va a ser su culpa, señora, ¿no? Entonces, ¿cómo crees? Esa es parte de las palabras y los comentarios de la violencia obstétrica. Culpabilizar a la mamá, ¿no? Cuando obviamente tú eres el responsable sanitario, tienes el conocimiento, por supuesto que forma parte de todo lo que es la violencia obstétrica en la atención de la mujer. Vamos a dejar la entrevista hasta aquí, pero viene segunda parte que ya va a salir la siguiente semana, así que no se la pierdan. Tenemos segunda parte de esta entrevista, hay muchísima información que no se pueden perder.